Listo. Ahora sí. Bien. Ya. Comenzamos entonces. Funciones lógicas. Vemos primero lo que es la función sí. ¿Ok? La función sí, como dice, va a comprobar, va a verificar una condición que tú vas a establecer en el primer parámetro. Y de acuerdo al resultado de esa condición, ¿no? O sea, si se cumple o no se cumple, la función sí va a devolver un valor que tú hayas asignado. Si la condición o prueba lógica es verdadera, entonces la función sí devolverá, ¿sabe? En el segundo parámetro. Caso contrario, si la prueba lógica es falsa, entonces devolverá lo que tú hayas configurado en el tercer parámetro, ¿no? De ahí viene el tema de valor si verdadero o valor si falso. ¿Listo? Repito, si la prueba lógica que tú coloques ahí es verdadero, entonces se ejecuta lo que tú coloques en el segundo parámetro. ¿Qué puedes colocar ahí? Puedes colocar una cadena de texto, puedes colocar una operación, ¿correcto? Una función, etc. Y caso contrario, si la prueba lógica no se cumple, entonces se ejecuta lo que está en el parámetro número 3. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice, calcular el monto en el campo AFP. Listo, tenemos una tabla pequeñita con empleado, sueldo, y hay que calcular el AFP de ese empleado, ¿ya? Dice, el cual será el 12% del sueldo si el sueldo es mayor o igual a 500. Caso contrario, será 9% del sueldo. ¿Ok? Calcular el monto en el campo AFP, el cual será el 12% del sueldo, siempre y cuando se cumpla la condición que el sueldo sea mayor o igual a 500 soles. Caso contrario, si no se cumple esa condición, entonces se calculará el AFP como el 9% del sueldo, ¿no? Para entender bien el tema de la función lógica, sí, uno de repente necesita apoyarse en papel y lápiz y hacer un pequeño análisis, un análisis bien simple, ¿ya? El resultado que va a devolverse en esta columna, ¿ya? El resultado que va a devolverse en esta columna es uno de cuantos posibles, ¿no? O sea, en la columna FP, uno de cuántos posibles resultados se daría. Si yo reviso, ¿no? Sería uno de dos posibles resultados. Uno de dos. O el AFP se calcula como el 12% del sueldo, o se calcula como el 9% del sueldo. Entonces tengo uno de dos posibles resultados. Uno de dos. Como tengo uno de dos posibles resultados, me es suficiente utilizar una sola función sí. ¿Por qué? Porque como el posible resultado que voy a devolver está sujeto a una condición, ¿no es cierto? Esa condición puede ser verdadera, ¿no es cierto? Y si es verdadera, mostrará lo que yo coloque en el parámetro 2. Caso contrario, si la condición es falsa, mostrará lo que yo coloque en el parámetro 3. ¿Correcto? Bien. Entonces, comenzamos a construir la función. Yo vengo acá, ingreso el nombre de la función, pongo tab, y mi primer parámetro a configurar es la prueba lógica. Como te mencioné, en prueba lógica, ¿qué tengo que hacer? Establecer mi condición, ¿no es cierto? El resultado que pueda aparecer aquí está sujeto de una condición, si se cumple o no. ¿Cuál es esa condición? Que el sueldo, ¿sí? Hay que determinar si es mayor o igual a 500. Entonces, ¿el sueldo en qué celda recae? El sueldo recae en la celda de 17 para este primer caso. ¿Ok? Ahí está el valor del sueldo. Entonces me dice, si el valor del sueldo es mayor o igual que 500, estoy estableciendo aquí mi condición. A diferencia de lo que vimos ayer,
acá las condiciones no se ponen entre comillas, ¿ya? Acá no se pone entre comillas, ¿listo? Ok, entonces, esa comparación es mi condición, es mi prueba lógica, ¿ya? Esta es mi prueba lógica. Entonces, esta condición, ¿no es cierto? Cuando la función sí la evalúe, puede devolver uno de dos resultados, o devuelve verdadero o devuelve falso, ¿sí? Si analizamos y resulta que el valor del sueldo, ¿no es cierto?, cumple la condición de ser un monto mayor a 500, entonces, ¿qué va a hacer la función sí? Va a ir al segundo parámetro y va a ejecutar o mostrar lo que tú coloques ahí. Entonces, ¿qué colocamos para este ejercicio? Que si la condición se cumple o es verdadera, entonces en el segundo parámetro lo que haremos es calcular el 12%, ¿sí? 12% ¿de quién? Del sueldo. Entonces multiplicamos 12% por el sueldo, ¿sí? Listo, mire. Como es un poco incómodo continuar acá, me voy a ir a la barra de fórmulas, ¿sí? Y acá voy a continuar. ¿Listo? Ok, entonces ya establecí acá mi prueba lógica y ahora acabo de establecer, si en caso esa condición se cumple, que se ejecute esta operación, ¿no? Que multiplique el 12% por el sueldo. Caso contrario, parámetro número 3. Caso contrario, parámetro número 3. ¿Qué pasa si la condición que establecí en el parámetro 1 no se cumple? Ah, bueno, si no se cumple, entonces el AFP será calculado como el 9%, sí, el 9% de el sueldo. ¿Y dónde está el sueldo? En la celda de 17. ¿Listo? Celda de 17. Ya está. Coloco mi cursor aquí y establezco mi prueba lógica, mi valor que se va a mostrar en caso mi prueba lógica dé como resultado verdadero, y este es el resultado que se va a mostrar en el caso que mi prueba lógica sea falso. ¿Sí? Entonces, dada una condición, si se cumple una cosa, el resultado es el asociado. Si no, es otro que tú configures. Muy bien, entonces, presiono Enter, ¿ok? Veamos cuánto calcula. La AFP, 90 soles. Entonces, ¿cómo estás calculando esos 90 soles? Simplemente lo que está haciendo ahí, ¿no? Es valor del sueldo. El valor del sueldo es 750 soles. Listo, entonces de 17 vale 750. Y la función sí analiza. 750 es mayor o igual que 500, ¿verdadero o falso? Verdadero, listo, entonces viene acá al parámetro 2 y muestra el valor cuando la prueba lógica es verdadera. Entonces lo que hace es, le saca el 12% a 750. 12% por 750 te da 90. ¿Sí? Eso lo puedes verificar rápidamente. Ya está. Para los demás casos es equivalente. Y tú ya sabes entonces cuando ingresas una fórmula, ¿no es cierto? Puedes arrastrar y listo. La fórmula se va a adaptar, ¿no?, para cada caso, debido a que al crear la fórmula tú estás utilizando referencias relativas, ¿no? Una referencia relativa es aquella que cuando forma parte de una fórmula y esta fórmula es copiada a otra dirección, la referencia cambia. Si es vertical, a nivel de fila; si es horizontal, a nivel de columnas. ¿Sí? Ese es un concepto básico de Excel, ¿no? Tipos de referencias de celdas. Recuerda que hay 3 referencias relativas, la más usual, referencias absolutas y referencias mixtas. ¿Ok? Bien. Ya tenemos entonces un primer ejemplo. Vamos con el 3. Dice, a ver, tenemos una tabla donde hay nombre, categoría, ingreso mensual, y debemos determinar si es sujeto a crédito. Determinar si los clientes son sujetos a crédito. El resultado será sí cuando el ingreso mensual sea mayor o igual a 400. Caso contrario, será no. Muy bien, entonces, acá, nuevamente, haciendo un análisis,
los posibles resultados que se muestran en esta columna, donde dice es sujeto a crédito, ¿cuántos serían? ¿Uno de cuántos? Uno de dos. O acá el resultado se muestra así, o acá el resultado se muestra no, para cada cliente. ¿De qué depende? De la condición. Si la cumple o no la cumple. La condición está sujeta por el ingreso mensual que tiene el cliente. ¿Correcto? Entonces vas analizando y de esa manera vas obteniendo datos que necesitas para construir tu fórmula. Muy bien. Voy a hacerlo acá arriba y le diré. Función lógica sí. ¿Ok? Evaluemos la condición. Mi condición está relacionada al ingreso mensual del cliente. Entonces, ese ingreso mensual, ¿no? Considero siempre el primero. ¿Ok? Y le digo, si el ingreso mensual que está en esta celda es un monto mayor o igual a 400, ¿no? Acabo de construir mi prueba lógica. ¿Qué pasa si esto se cumple? ¿Qué pasa si esto se da? Ok, si eso se da, si eso es verdadero, entonces, ¿cuál es el resultado que debe mostrar si es verdadero? Sí, porque sí cumple la condición, entonces sí es sujeto a crédito. Sin embargo, a diferencia del caso del ejemplo anterior, acá vas a devolver un texto. Entonces, cuando tú quieres devolver como resultado un texto, ese texto tiene que estar encerrado entre comillas. ¿Ya? Cadenas de texto, cuando se devuelven como resultado, tienen que estar encerrados entre comillas. ¿Listo? Muy bien. Y si no se cumple la condición, ¿qué hago? Bien, si no se cumple la condición, entonces el resultado acá será no. Entonces, esa cadena de texto también va ahí entre comillas. Revisas haciendo clic acá después del paréntesis y dices, si la prueba lógica es verdadera, este será el resultado. Y si la prueba lógica es falsa, entonces este será el resultado que muestra. ¿No? Para el primer caso, a ver, ¿cuánto vale E28? ¿Cuál es su ingreso mensual para Carmen Lavado? Es 350. ¿350 es mayor o igual a 400? ¿Verdadero o falso? Falso. Listo, entonces, este es el resultado que debe salir en el primer caso. Veamos, y efectivamente sale. ¿Sí? Listo, ya está bien mi fórmula. Copio y listo. Ya tengo para los demás casos. Y ya puedo determinar quién es sujeto a crédito y quién no. Así de simple es esta función, ¿correcto? Para todo lo demás que tú veas en los ejercicios del tema 2 o los que están en la práctica, todo parte de un concepto tan sencillo como el que les acabo de explicar, ¿sí? Si tú entiendes esto bien, ojo, repito igual que ayer, no me interesa que me salga el resultado, me interesa entender lo que estoy haciendo, ¿sí? Me interesa comprender esta fórmula, ¿sí? Me interesa saber qué es cada parámetro, cómo se construye, ¿sí? Todo ello. Entonces, cuando tú logras comprender, ¿no? De dónde sale ese resultado y cómo se construye esa fórmula, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tengas ejercicios más grandes, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, ¿ya? Bien. ¿Y alguna pregunta? ¿Todo bien? Disculpe, ¿Continuar? profesor, disculpe. Sí, Yo recién estoy llegando, he ingresado porque he salido para arreglar la laptop. Recién pude, me tomó más tiempo de lo que he esperado y de lo que pensé. Por eso recién estoy ya. llegando. ¿Has regresado Del técnico, dice que mañana lo más probable que pueda salir. Ya, ok, ok. Ya, pero bueno, intenta marcar tu asistencia ahí, no sé si te va a permitir como tardanza, Ok, ¿no? profesor. Ya. Ya, Gracias. sí, listo. Ya. ¿Continuamos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profesor. Correcto, gracias, Antonio. Muy bien. Antes de continuar, como verás, esta parte hace que mi prueba lógica se base en una sola condición.
¿no es cierto? En los dos ejercicios que has visto, solamente había una condición. Entonces, cuando hay una condición, la función sí puede evaluarla solita, no necesita el apoyo de nadie, ¿ya? No necesita el apoyo de nadie. Sin embargo, va a haber momentos en los cuales la prueba lógica se tenga que determinar con un conjunto de condiciones. ¿Listo? Pueden ser 2, 3, 4, no sé. Entonces, ahí la función sí ya no puede solita. Entonces necesita ayuda, necesita llamar a otras funciones. ¿Cuáles son esas funciones que la función sí necesita llamar? Básicamente son estas dos, la función lógica I y la función lógica O. ¿Ok? Bien, ¿qué dice la función lógica I? Esta función evalúa múltiples condiciones, o sea, puede evaluar una sola, o puede evaluar dos, tres, cuatro, hasta un máximo de ¿cuánto? Hasta un máximo de 30. Puedes ver tú en la sintaxis los puntitos suspensivos, ¿cierto? Como parámetros, ¿qué dice? Valor lógico. Claro, ¿por qué dice valor lógico va 1, valor lógico 2? Porque como va a evaluar condiciones, y normalmente la condición es una comparación, el resultado de esa condición devuelve un tipo de dato denominado valor lógico, que puede ser verdadero o falso. ¿Correcto? Verdadero o falso. ¿Ya? El primero es obligatorio, claro, por lo menos necesito un parámetro, ¿no? Una condición, mínimo necesito una condición, ¿no? A partir del segundo parámetro es opcional, por eso está entre corchetes, ¿cierto? Es decir, esta es una de las funciones que no podría quedar vacío entre los paréntesis. Tiene que tener por lo menos un parámetro, ¿ya? Eso es importante. Listo. Entonces, para recordar cómo trabaja esta función, es un poco hacer memoria en el colegio cuando estudiamos el tema de lógica, básicamente lo que eran las tablas de verdad, ¿no? ¿Se acuerdan? P y Q, las premisas P y Q, ¿no? ¿Cuál era el resultado? Listo. Basado en ello se construyó esto. Entonces, la función I, una función muy restrictiva, es muy, ¿no? Se hace respetar. Dice, si todas las condiciones que tú coloques en los parámetros, que pueden ser una, dos, tres, las que tú necesites, ¿no? Y sabiendo que cada condición que tú establezcas va a devolver un valor lógico, que puede ser como resultado verdadero o falso, considerando todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, la función I evalúa todas esas condiciones, ¿no? El resultado de todas esas condiciones, y te dice, si por unanimidad todas las condiciones que he evaluado, ¿no? Que tú ingresaste, son verdaderas, entonces el resultado final de la función I será verdadero. Basta que una de las condiciones de todas las que es colocado, devuelva falso, el resultado final será falso. ¿Sí? Entonces, esta función I, ¿qué devuelve como resultado? Al final de evaluar todo el conjunto de condiciones, te devuelve o verdadero o falso. ¿Cuándo te devuelve verdadero? Cuando el resultado individual de todas las condiciones es verdadero, por unanimidad. Todas son verdaderas. Entonces, el resultado final, verdadero. Pero si por lo menos una de las condiciones da falso, entonces el resultado final de la función I será falso. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si imaginamos que solamente evalúa dos condiciones, ¿sí? Y la primera condición es verdadera, y la segunda también verdadera, resultado final de I, verdadero. Caso 2, la primera condición, verdadera, la segunda condición, falsa. Resultado final de I, verdadero o falso, falso. ¿Sí? Tercer caso, que la condición en el valor, en el primer parámetro sea falso, y en el segundo parámetro falso. Falso, falso, falso. ¿Sí? Similar a las tablas de verdad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejercicio. 2. Determinar si un alumno va o no va a poder
realizar su viaje de promoción, ¿no? A ver, vamos a analizar acá. Tenemos una tabla en la cual pues hay una relación de alumnos y de esos alumnos se está mostrando una nota de conducta, ¿no? Comportamiento, y se está mostrando un promedio final que han obtenido, ¿ya? Un promedio final que han obtenido. Entonces, en base a esa información, ¿no? El director determinará, ¿no? Ciertas condiciones para ver si el alumno sale de viaje de promoción o no. Veamos qué dice el enunciado. El resultado será sí si su conducta es mayor o igual a 16 y su promedio es mayor o igual a 14. Caso contrario, mostrar la celda vacía. Ok. Entonces, esto quiere decir que acá el resultado de la operación que vamos a realizar bota uno de dos resultados. O el alumno, ¿sí?, viaja, ¿no? Y sería el resultado sí, ¿no?, para indicar que viaja, o simplemente la celda se queda vacía, es decir, no muestra nada, con lo cual indicaría que ese alumno pues, no va a viajar. ¿Sí? Uno de dos. Entonces, ya sabemos que para ello necesitamos a la función sí. ¿Ok? Pero antes de trabajar con la función sí, podemos analizar que para este ejercicio no solamente encontramos que se deba cumplir una condición para que el alumno viaje, sino que hay dos condiciones, ¿no es cierto? La primera condición es que la conducta del alumno debe ser un valor mayor o igual a 16. Y la segunda condición del alumno es que el promedio debe ser mayor o igual a 14. ¿Ya? Mayor o igual a 14. ¿Correcto? Entonces, como había mencionado en el caso anterior, ¿no? Analizando, pensando, ¿no? Imagínate en este momento la sintaxis de la función sí con sus tres parámetros. En el primer parámetro, que era la prueba lógica, esta vez necesitamos establecer dos condiciones en la prueba lógica. Y como te había mencionado, cuando son dos o más condiciones en la prueba lógica, la función sí no puede evaluar solita. Ahí sí necesita la ayuda de otra función. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué escojo la función lógica y? Porque si tú te das cuenta, si bien es cierto, hay dos condiciones, ¿no es cierto? Conducta mayor o igual a 16 y la otra condición, promedio mayor o igual a 14, por lo que indica el enunciado, tienes que determinar si las dos condiciones deben cumplirse para que viaje el alumno o una de las dos. Dígame por chat, ¿se debe cumplir las dos condiciones o una de las dos, según lo que lee en el enunciado? Responda en el chat. Correcto. Las dos condiciones. ¿Listo? Las dos condiciones. ¿Ya? Bien. Entonces, como son dos condiciones las que tienen que cumplirse, utilizo la función y, porque como te decía, y es la más restrictiva. Entonces, esa función y va a evaluar las dos condiciones. Y solamente si las dos se cumplen, su resultado final será verdadero. Muy bien, entonces lo que primero vamos a hacer acá es construir la función y. ¿Ok? Voy a hacerlo desde aquí y ponemos y. Ahí está la sintaxis. Valor lógico 1, ¿qué significa? Establece tu primera condición. Ok, mi primera condición es que la conducta debe ser mayor o igual a 16. Muy bien, ¿dónde está la conducta? La conducta está en esta celda, no siempre considero el primer registro. Ok, ese valor de la conducta tiene que ser entonces mayor o igual a 16. Mayor o igual a 16. Correcto. Coma, ya establecí mi primera condición. Esta es mi primera condición. Ahora establezco la segunda. La segunda condición, ¿qué dice? Me dice que tengo que evaluar el promedio. Ok, el promedio está en esta celda, E15. ¿Qué tengo que hacer con el promedio? El promedio tiene que ser mayor o igual a 14. Muy bien, listo. Para este caso, entonces, la función lógica I va a evaluar dos condiciones, ¿correcto? Va a evaluar dos condiciones. El resultado va a salir o verdadero o falso.
Veamos qué vota cada condición de manera individual para intuir el resultado. D15 tiene un valor de... ¿Cuánto vale D15? 15 vale, a ver, ¿cuál es ABCD? 8, ¿no? 8. 8 es mayor o igual a 16. Acá, 8 es mayor o igual a 16. Falso. Ok, ya sabemos que la primera condición para el primer registro, que es Ángela del Rosario, no está cumpliendo el requisito de la conducta, ¿no? Ok, va a salir falso. ¿Qué dice la otra condición? Va a evaluar el promedio. ¿Su promedio es mayor o igual a 14? Sí. Listo. Esta condición va a ser verdadera. Entonces, y determina que en el primer parámetro el resultado salió falso y en el segundo parámetro salió verdadero. ¿Cuál es el resultado final de la función i? Cuando tienes un verdadero y luego un falso. O mejor, al revés, cuando es un falso y luego un verdadero. Falso. Muy bien, Giovanna. Falso. Entonces, ahí está. Este es el resultado falso. Mi análisis concuerda con Excel. Listo, estamos de acuerdo. Ya. Muy bien. Entonces, ¿en qué se convierte todo esto? Mira, ¿en qué se convierte toda esta fórmula? Porque yo no quiero que el resultado me devuelva falso, ¿no es cierto? Y si copio la fórmula hasta ahí, un ratito más voy a copiarla, va a analizar el resto de casos y obviamente en algunos casos dará verdadero, porque cumple las condiciones y en otros no. ¿Sí? ¿Listo? Pero el resultado que yo quiero que aparezca ahí es falso o verdadero. No. El resultado que debe aparecer es o sí o que quede la celda vacía, según el enunciado. Entonces, ¿cuándo será así? En los que sale verdadero y en los que sale falso, se va a quedar la celda vacía. Ok, ¿cómo hago para que aparezca ese resultado? ¿Cómo hago? Ah, bien simple. Vamos a combinar esta función i con la función anterior, el sí simple. Listo. ¿Cómo se hace eso? Ok, control Z para deshacer el último cambio que hice. Listo. Control Z. En esta fórmula, entonces, como se establecieran dos condiciones y la función sí no podía evaluarlas, llamó a la ayuda de la función i. ¿Sí? La función i, que se encarga de realizar múltiples, ¿sí? Evaluación de condiciones, múltiples condiciones, entonces coge las dos, las evalúa y determina un resultado que es un valor lógico. ¿Sí? Ojo con eso, cuando combines funciones, mira lo importante que es los tipos de datos. La función i devuelve como resultado un valor lógico. Un valor lógico. Entonces, ese valor lógico que devuelve la función i, producto de esta fórmula, es justamente la que necesita la función sí en su primer parámetro. ¿No? Entonces, voy a anteponer a la función i la función sí. Tab. Y fíjate, la función sí que necesita en su primer parámetro una prueba lógica. ¿Qué te devuelve la función i? El resultado de una prueba lógica. Los tipos de datos coinciden. Entonces, se pueden combinar. ¿Listo? Entonces, mi prueba lógica en la función sí queda determinado por la función i. Listo. El resultado de esta prueba lógica, tú ya sabes que es verdadero o falso, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que devuelve i. Entonces, para este ejercicio, si esto da verdadero, ¿qué voy a colocar acá? ¿Qué voy a colocar acá, en el segundo parámetro? El texto sí. ¿Correcto? Caso contrario, si la condición no se cumple en la prueba lógica, ¿qué coloco en el tercer parámetro? Me dice que deje la celda vacía. ¿Y cómo hago para indicarle al Excel que deje la celda vacía? Fácil. Abres comillas, cierras comillas. Así. Abres y cierras. Listo. Muy bien, entonces, ya tengo acá mi prueba lógica como parámetro 1 la función sí. Y si todo esto da verdadero, va a mostrar este resultado. Caso contrario, va a mostrar este resultado. Presiono Enter y listo.
En el primero, deja la celda vacía. Claro, recuerdas hace un momento que el resultado de la prueba lógica en I era falso. Y obviamente, si es falso, va a dejar la celda vacía. Copio la fórmula hacia abajo y listo. ¿No? El resultado muestra así, recordarás, en todos aquellos donde la prueba lógica estaba dando verdadero. ¿Ya? Bien. Y esto es. En Excel, no siempre las fórmulas se copian de izquierda a derecha. Es decir, yo para crear esta solución, no necesariamente comencé mi solución con esto es igual, de sí, del paréntesis, del i, de D5 mayor o igual a... No, yo no hice de izquierda a derecha la solución de esta forma. Yo la construí de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Ok, tengo que aplicar un condicional sí para determinar si el alumno viaja o no. Muy bien, pero en el condicional sí, yo he detectado que en el primer parámetro no tengo que evaluar una condición, sino dos. Entonces, como no puede evaluar solita la función sí dos condiciones, necesitaba la ayuda de otra función lógica, que es la función i, que permite evaluar múltiples condiciones. Entonces lo que hice es primero construir mi prueba lógica. Yo necesitaba primero el resultado de la prueba lógica, y esa prueba lógica la construí con la función i. Y una vez que ya tenía ese resultado parcial, listo, implementé lo que sigue, que era mi función lógica, sí, para determinar qué resultados iba a mostrar. El Excel es eso. Cuando tú construyes soluciones complejas, nunca tu fórmula largaza que vas a ver se construyó de izquierda a derecha. No, en algunos casos ya, cuando tienes mucha experiencia ya lo puedes hacer de repente. Pero muchas veces cuando estés iniciando, tienes que analizar y ver de dónde partir y a dónde llegar. Y en el Excel es full análisis. Es primero plantear el problema, ver cómo lo vas a resolver y listo. Acá, por ejemplo, es un ejercicio simple en el cual has usado en la solución dos funciones, la función sí y la función i. Para usar dos o más funciones en una solución, yo tengo que tener en claro qué hace la función sí y qué hace la función i. Lo tengo que tener clarísimo, qué hace cada una de ellas. Luego, tengo que saber cuál es la sintaxis de cada una de las funciones. Y por los tipos de datos con los que trabaja, puedo determinar si se pueden mezclar o no en una solución. Recuerda que en el Excel solo hay tres tipos de datos. Datos tipo texto, datos numéricos y datos tipo valor lógico. ¿Ok? Bien. Listo. La otra función lógica, ¿no? Es la función O, es la función lógica O. ¿Listo? Listo. Esta es más suave, ¿no? Es más comprensible la función O, ¿no? No es tan estricta como la anterior. ¿Ya? Al igual que la función i, ¿no? Como tú puedes observar, tiene la misma sintaxis, ¿cierto? Pues evalúa múltiples condiciones, ¿no? Tiene un máximo hasta 30 condiciones por los puntos suspensivos que ves ahí. Mínimo tiene que tener una condición, ¿ok? Y a partir de la segunda puede ser opcional, ¿ok? Y cuando tú le des varias condiciones, esta función O también va a devolver un valor lógico. O sea, o devuelve verdadero o devuelve falso. ¿Cuándo va a devolver verdadero? Cuando la función O, al momento de analizar cada una de las condiciones que tú le estableciste, por lo menos encuentra que una de ellas es verdadera. Entonces, el resultado global, el resultado final de la función O, después de evaluar múltiples condiciones, si por lo menos una de ellas se cumplió, entonces el resultado final es verdadero. Pero, si ninguna de las condiciones se logra cumplir, el resultado global sería falso. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos en el primer parámetro de dos condiciones que establezcamos, la primera sale verdadera y la segunda sale verdadera, resultado final, verdadero. Caso 2, la primera sale verdadera y la segunda sale falsa. ¿Verdadero o falso? Resultado final, verdadero.
Por lo menos una se está cumpliendo. Pero si esta es falsa y esta también es falsa, resultado final, falso. Falso. ¿Sí? Listo. Como te decía, similar a lo que vimos en el colegio en las tablas de verdad. Entonces, basado en eso, debemos entender, ¿cierto?, que cuando la función sí, necesite la ayuda de otras funciones para evaluar múltiples condiciones, en algunos casos va a llamar a la función y. ¿Cuándo lo va a llamar la función y? Vimos cuando haya la necesidad de que todas las condiciones tengan que cumplirse. Todas, para que eso dé verdadero. Pero, si el escenario cambia y dice, no, de todas las condiciones que se establezca, por lo menos debe cumplirse una, ¿no? Para que se dé un resultado, entonces, en ese caso, llamará a la función o. ¿Sí? Porque es más, sí, más suave. Entonces, repetimos el mismo ejercicio del anterior, ¿no? Determinemos si el alumno va a viajar o no a su viaje de promoción. El enunciado, fíjate cómo cambia, ¿no? Cambia solamente acá, en esta partecita. El resultado, ¿no?, de la columna viaja será si su conducta es mayor o igual a 16 o su promedio es mayor o igual a 14. Caso contrario, muestra la celda vacía. Vemos entonces que hay dos condiciones que están pidiendo. Nuevamente, el de la conducta y el del promedio. Pero a diferencia del enunciado anterior, esta vez se está diciendo o se cumple una o se cumple la otra para que el alumno pueda viajar. ¿Sí? O una o la otra. Listo. Igual, son dos condiciones. Mi función sí no puede evaluar las dos. Llama, solicita el apoyo de otra función lógica y en este caso la ideal es la función O. ¿Correcto? Entonces, utilizamos la función O para construir la prueba lógica. La función O, acá, ¿qué sería? Primero voy a evaluar la primera condición que está relacionada a la conducta. Entonces dice, si el valor de la conducta es mayor o igual a 16, ¿no?, es una de las primeras condiciones que vamos a evaluar. Y la segunda condición a evaluar está relacionada al promedio, ¿no? Si el promedio es mayor o igual a 14. Listo. ¿No? Notarás que acá las condiciones que evalúa tanto O como I, acá las condiciones no van entre comillas, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en contar puntos sí o sumar puntos sí o las otras, donde iba el tema del criterio, ¿no? ¿Ok? Acá no, eso sí tienes que tenerlo muy claro, ¿ya? Listo, dos condiciones entonces. El tema de trabajar la fórmula en la celda, te habrás dado cuenta que hace que de repente yo no pueda en este momento recordar qué valor tiene el primer promedio, ¿no? De alguna manera me estoy estorbando solo. Por eso que a veces es muy conveniente mejor trabajar aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? Cuando creas, para que esto no se tape así, ¿ya? Listo. Veamos la solución de esto. Verdadero. ¿Por qué salió verdadero? Analicemos. Desde acá, clic después del paréntesis abierto, me aparece la sintaxis y comienzo mi evaluación. Digo, D49 vale 8, ¿no es cierto? 8 es mayor o igual que 16, falso. ¿Ok? Resultado del valor lógico 1 es falso. Evalúo la segunda condición. E49 vale 16. 16 es mayor o igual a 14, verdadero. Entonces, resultado final, aquí, con dos condiciones, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Falso, verdadero en O, verdadero. Y listo. ¿No? Entonces, si tú te fijas y copias la fórmula temporalmente, a diferencia de la I que era más restrictiva, ¿no? Porque tenían que cumplirse las dos condiciones para dar verdadero, acá en O, basta que se cumpla una de ellas y listo, es verdadero, ¿no? Ok. ¿Y ahí hasta aquí? Mi prueba lógica para el parámetro 1 de la función sí. Entonces, con mucho cuidado, yo vengo acá y antepongo la función sí, tap,
Primer parámetro es sí, prueba lógica, listo, ya está creado con esta fórmula de la función. Coma. Si en caso es verdadero esta prueba lógica, ¿qué resultado debe mostrar acá? Mi cadena de texto, sí, mi cadena de texto, por eso va entre comillas, mi cadena de texto. Caso contrario, y si es falso, ¿qué hago? Dejo la celda vacía, ¿no? Entonces, abro comillas, cierro comillas. Listo. Nuevamente reviso. Mira, yo pongo el cursor después del parámetro del sí y sale la sintaxis de la función sí. Y puedo evaluar si lo que está en cada parámetro es lo correcto. Si quiero ver la sintaxis de la función O, pongo el cursor después del paréntesis de O, abierto, y listo. Puedo determinar cada parámetro de la función O. Esto me sirve de mucha ayuda, sobre todo en fórmulas más grandes. Presiono Enter, bueno, y si salió verdadero hace un rato, acá, ¿qué va a decir? Sí, el alumno viaja. Listo. Entonces, aquí ya, ¿no? Cambia el resultado. ¿Listo? ¿No? Después de muchos reclamos de la Asociación de Padres de Familias, ¿no? Persuadieron al director para que se ablande y ya no sea tan estricto en hacer cumplir las dos condiciones que estableció inicialmente, sino que permita que por lo menos una de las condiciones se haya establecido para que el alumno vea. Listo, la sugerencia fue aceptada y eso se plasma, ¿no? En la herramienta que tenemos al frente. ¿Sí? Esas son las funciones lógicas y IO, combinadas o anidadas con la función sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O continuamos? ¿Continuamos o hay alguna consulta? Al menos que alguien tenga una consulta. A ver, dime, Antonio. No, todo claro, profesor. Digo que Ah, todo claro, continuamos. listo, Al Antonio. menos por mi Ok. parte, todo claro. ¿Sabes dónde yo me nublo? Yo me nublo en el examen. En el examen es donde sí salen las preguntas. Y dice, Ángelo, ¿cómo es esto? ¿Qué hago acá? ¿Cómo? No sé, tío. Ya, no sé. Las preguntas antes del examen. ¿Listo? A veces cuando tocas un tema nuevo, obviamente necesitas, como decía algún compañero, si es un tema nuevo para mí, bueno, atiendo, ya tengo una idea global. Cuando tú estás atendiendo ahorita la clase, ¿ya? A diferencia de irte a hacer otra cosa, lo que tú haces es primero tener un entendimiento global. Ya tengo la idea de cómo trabaja eso. Ya sé que existen estas funciones. Ya más o menos tengo una idea de cómo emplearlas. Y después vas a tener que revisar el video, ¿no? Vas a de repente revisar el material complementario para ver otra opinión, ¿no? De otra gente, cómo ellos explican estas funciones. Y ahí, entonces, con toda esa información, listo, ¿no? A meterle la mano ahí a los ejercicios que viste en el video, primero cómo se hacen y te salieron y entendiste, y de ahí echar mano ya al resto de ejercicios que te estoy dejando como tarea. Tarea entre comillas, porque en realidad si quieres aprender, tú tienes que hacerlas, ¿no? O sea, esa es la situación. ¿Ok? Bien, vamos entonces con la última parte. El cianidado. Este es una maravilla, porque no sé, no dije al inicio, pero la función sí es el corazón del Excel en el tema de funciones. Todas interactúan con esta función y con la función cianidado. ¿Qué es un cianidado? ¿No? Bueno, para mí lo más sencillo de explicar esto es un sí dentro de otro sí, que está dentro de otro sí, que está dentro de otro sí, y así sucesivamente. Uno tras de otro, como un trencito. ¿Ok? Y eso es cuando el resultado ya no es uno de dos, porque recordarás que te dije, ¿no? Hace un momento con el sí simple. Decía, uno de dos posibles resultados, ¿no? O es esto o es el otro. En cambio acá, utilizas un cianidado cuando ya el resultado puede ser uno de tres, uno de cuatro, uno de cinco o uno de más posibles resultados. ¿Ok? Es por eso que ahí, ¿no es cierto? Te coloqué textualmente. La cantidad, mira acá,
la cantidad de funciones sí que se necesite siempre será una menos de la cantidad total de posibles respuestas a mostrar. ¿Qué significa eso? Que a veces en un examen, ¿no es cierto?, un ejercicio que te dejen, hay preguntas tan simples que se pueden responder por un análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, de acuerdo al enunciado que te den, ¿cuántas funciones sí debo aplicar? ¿Cuántas funciones sí? Ya sé que es una unidad, son varias funciones, pero ¿cuántas son las correctas que debo aplicar? ¿No? Y eso, con varios ejercicios que hagas, te das cuenta que hay una regla que se cumple siempre. Y es que la cantidad de funciones sí que se vaya a necesitar para resolver un ejercicio, la cantidad siempre será uno menos, el valor siempre será uno menos de las posibles respuestas que se deba mostrar en ese campo. Recordarás, acá en el sí simple, siempre era uno de dos, ¿no? Entonces, cantidad de posibles respuestas, uno de dos. Ya, no digo dos porque no salen las dos de golpe, o sale una o sale la otra. Por eso digo, uno de dos posibles respuestas. Ah, ya. Entonces, ¿cuántas funciones sí utilizo? Una menos de las posibles respuestas. ¿Cuántas posibles respuestas tenía acá? Dos. Menos uno, uno. Ah, ya. Por eso es que acá en la solución solo se trabaja con un solo sí. En cambio acá, si por ejemplo en el ejercicio, digamos, tiene 5 posibles respuestas, uno de 5 posibles respuestas se puede dar como resultado, ¿cuántas funciones sí necesitaría? Entonces tú dices, posibles respuestas, 1 de 5. Ok, 5 menos 1, 4. Necesitas 4 sí. Chévere. No necesito hacer ejercicio nada. Al toque marco mi respuesta ahí. 1 de 3 posibles respuestas. ¿Cuántas funciones sí? 1 de 3. 1 de 3 posibles respuestas. Necesito 2 sí. Listo. 1 de 4 posibles respuestas. 1 de 4 posibles respuestas. ¿Cuántas funciones sí necesitas en el anidado? 1 de 4, listo. 3. Fácil, ¿no? Y ya está. Si no, veamos. La sintaxis, ¿no? Si tú ya sabes cuál es la sintaxis de una función sí, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver por la principal, la de color amarillo. Primer parámetro de la función sí que tiene paréntesis amarillo. ¿Su primer parámetro qué es? Una prueba lógica. ¿Qué evalúa la prueba lógica? Una condición. Si la condición se cumple, ¿no? Si la prueba lógica es verdadera, entonces esa función sí, ¿qué hace? Se va al parámetro 2 y ejecuta lo que tú configuraste en ese parámetro, porque se cumple, es verdadera. Listo. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si da falso la prueba lógica? ¿Qué pasa si esta prueba lógica da falso? ¿Sí? Da falso. Ya no va a funcionar. ¿A dónde va a ir entonces? Al tercer parámetro de esa función. ¿Y qué cosa es el tercer parámetro de esa función? Todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Como la función sí, la primera de ellas, no puede determinar que la prueba lógica es verdadera, entonces dice, ya, no es conmigo. Y llama a otra función sí para que evalúe el resto de condiciones. Entonces, esa otra función sí es la naranjita, que está de acá. ¿Y dónde se coloca esa nueva función sí que necesitas? Siempre va en el tercer parámetro. ¿Ya? Es un horror si lo colocan en el segundo. ¿Ya? En el tercer parámetro. Entonces, esa segunda función sí que entra a tallar, tiene sus propios 3 parámetros. Le defines una nueva prueba lógica, y si la prueba lógica se cumple, entonces ejecuta lo que esté en su segundo parámetro. Caso contrario, si devuelve falso, entonces, ¿qué hace? Llama a otra función sí. Ella tampoco pudo. Entonces, la otra función sí, ¿dónde entra? En el tercer parámetro de la anterior. Y esa función sí que acabas de llamar tiene también su propia prueba lógica, que si da verdadero,
mostrará lo que está en el segundo parámetro, y si da falso, listo, mostrará el resultado. O muestra el resultado, o si hay la necesidad de evaluar más condiciones, llama a otra función sí. Por eso de ahí la necesidad de saber, oye, ¿cuánto sí necesito? ¿No? ¿Dónde le pongo el freno? Justamente en lo que explicamos hace un momento. ¿Ya? Entonces, este escenario de 3 funciones sí, lo más probable es que se dé cuando en el requerimiento se tenga que mostrar una de 4 posibles respuestas. Como es una de 4, y eso es producto de un análisis que haces, entonces tú dices, son 3 funciones sí. Entonces, acá va la primera, ¿no? Es esta. Luego va la segunda, que es esta, que se coloca en el tercer parámetro del anterior, y luego va la tercera, que es esta, que va en el tercer parámetro del anterior. ¿Cómo es? Como te decía, imagínate un tren, ¿no? Uno enganchado a otro, uno enganchado a otro. Listo. Como tú determinaste que son solamente 3, entonces ya no hay más. Acá tiene que ir un valor constante. ¿Ya? Entonces, este esquemita, que al comienzo te puede asustar, ¿no? Si tú recién estás familiarizándote con la función anidada, tranquilo. Ejercicios. Y a mayor cantidad de ejercicios vas haciendo, ya le agarras el truco. Pero esta es la clave. Y todo parte de la definición de un sí simple. Si entendiste cómo trabaja un sí simple, el sí anidado es lo mismo, solo que ampliado. ¿No? Ampliado. Listo, vamos a los ejercicios. Acá está. Y el ejercicio dice, de acuerdo al valor ingresado o no, de acuerdo al valor ingresado o no, ¿dónde se va a ingresar un valor o no? O se ve que no se ha ingresado en esta columna. ¿Sí? De acuerdo al valor ingresado o no. Por ejemplo, acá no se ha ingresado un valor, acá tampoco. En el resto sí, allá. De acuerdo al valor ingresado o no, el resultado, o sea, lo que va a venir acá, el resultado para cada caso, dice, será sin importe si no se ingresó un monto. O sea, si no hay un valor ingresado, como por ejemplo este, nos ingresó un valor, entonces, ¿qué debe aparecer acá como resultado? Sin importe. Coma. Importe suficiente si el monto ingresado es mayor a 5.000. Por ejemplo, acá hay un monto ingresado y este valor es mayor a 5.000. Entonces, ¿qué debe aparecer acá al costado? Importe suficiente. Caso contrario, ¿qué va a mostrar? Importe insuficiente. Claro, hay un monto, pero el monto no es mayor a 5.000. Entonces, es un importe insuficiente. ¿Uno de cuántos posibles resultados se va a dar en esta columna de acuerdo al enunciado? Respondemos por chat. Rápidamente. 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4, 1 de 5 posibles resultados. Alessandra dice 1 de 3, el resto, a ver, coloquen en chat. 1 de 2, 1 de 3, 1 de 3, el resto. Necesito la respuesta de todos los que están siguiendo la clase. ¿Correcto? El que no me responde en el momento que yo pido, cuando yo reviso después el chat, me doy cuenta que en ese momento no estaba en la clase. ¿Ok? Listo. Bueno, hay un gran porcentaje que dice 1 de 3. Y hay otro porcentaje que dice 1 de 2. ¿Sí? Veamos. El Excel es analizar primero. Con nuestro lenguaje. ¿Ya? Vamos a analizar con nuestro lenguaje. Entonces, voy a venirme acá un ratito. A ver. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner color de letra amarillo. Listo. Acá vamos a poner las posibles respuestas. ¿Ya?
¿Cuáles serían las posibles respuestas? Bueno, la primera de ellas es que aparezca sin importe. Esa es una posible respuesta, sin importe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Esa es una posible respuesta. Listo. Otra posible respuesta que se pueda dar es que salga importe suficiente. Importe suficiente. Bendito copiar formato que todo lo puedes, transforma este cuerpo. Listo, ya está. ¿Cuál es el tercer posible resultado? Se muestre ahí. El que dice importe insuficiente. Insuficiente. Listo. Ok, otra vez, copiar formato, ya. Pero me está descuadrando la tabla. Vamos a bajarle el tamaño de letra entonces a estas cositas. Vamos a hacer que sea 12, listo. Ya está, doble clic acá para que se autoajuste y ya está. Muy bien. Voy a ampliar el zoom. Ya está. Y para que se vea mejor lo vamos a alinear a la derecha. Entonces, acá arriba le vamos a poner, ¿sí? Posibles resultados, ¿no? Posibles resultados, abreviado, ¿ya? Posibles resultados. Entonces, según el enunciado, se va a dar uno de tres posibles resultados. O se muestra sin importe, o se muestra importe suficiente, o se muestra importe insuficiente. Ojo, esto es clave para cualquier ejercicio que utilice funciones lógicas con el sí anidado. Antes de meterte a hacer tu formulita en la celda, tienes que hacer este análisis, ¿ya? Tu planteamiento. Eso lo puedes hacer en papel o en digital, como tú quieras, pero tienes que hacerlo. Porque si no me haces caso, sobre todo en los ejercicios que veas más adelante, del tema 1 y de la práctica, te vas a demorar el triple del tiempo para resolverlo. Porque de frente te vas a hacer la forma, de frente, y no vas a analizar. ¿Ya? Entonces, mira, lo primero que estoy colocando en base al enunciado es determinar cuántos posibles resultados, ¿ya? Posibles resultados necesito. Vamos a escribirlo acá para que quede claro. Posibles resultados. O posibles respuestas. ¿Sí? Una de estas tres. Listo. Si es uno de tres, ¿cuántas funciones sí necesito? Responde por chat. ¿Cuántas? Si tengo uno de tres posibles resultados, ¿cuántas funciones sí necesito? Dos, dos. Listo, ya está. Entonces ya tengo claro que mi 100 y dado no me puede exceder de dos funciones. Ya lo tengo claro. Listo. Ya me dio eso, ese pequeño análisis. Muy bien. Lo otro que tengo que hacer es determinar qué condiciones, ¿ya?, se tienen que dar para que salga cada uno de estos posibles resultados. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Entonces, en el orden que he ido ingresando en base al enunciado, yo analizo y digo. Para que salga sin importe, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar para que salga sin importe? Pues que no se ingresó algún valor, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo digo eso con mis palabras? ¿Sí? ¿Cómo digo eso con mis palabras? No se ingresó valor. Listo. Si no se ingresó valor, entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si no se ingresó valor? Qué feo. ¿Sí? Si esta condición se da, ¿no? No se ingresó valor,
Entonces, mi respuesta va a salir así, sin importe. ¿No es cierto? Ok. ¿Y cómo hago para que salga importe suficiente? ¿Cuándo saldría importe suficiente? ¿Cuándo saldría? Cuando pase lo contrario a esto. Es decir, ¿cuál es lo contrario a esto? Que sí ingresó un valor, ¿no es cierto? Pero ese valor que ha ingresado, ¿qué condición debe cumplir? ¿Qué debe cumplir ese valor ingresado? Debe ser mayor, mayor, igual. Debe ser mayor, mayor, igual. Mayor que 5.000. ¿Sí? Mayor que 5.000. ¿Ya? ¿Listo? Entonces acá le vamos a poner, si no, valor ingresado. 5.000. Si esto se cumple, entonces se va a dar esta respuesta. Se va a dar esa respuesta. Si el valor ingresado es mayor a 5.000, se va a dar. Ya. Caso contrario, ¿qué me queda? Es insuficiente. Entonces, recapitulando. Si no ingresa valor, la respuesta va a ser sin importe. ¿Sí? Caso contrario, quiere decir que sí ingresa un valor. Y si ese valor, aparte de ese ingresado, es mayor a 5.000, entonces la respuesta será importe suficiente. Caso contrario, el valor ingresado no cumple la condición anterior y sería un importe insuficiente. Listo. 3 posibles respuestas. Habíamos dicho que son 2 funciones sí las que se van a necesitar, y esas 2 funciones sí van para esto. La primera función sí evaluará esta condición y dará esta respuesta. Si no se cumple, entonces llamará a la segunda función sí, y la segunda función sí evaluará esta otra condición. Si es verdadero, dará esta respuesta. Caso contrario, si da falso, listo, como no hay más funciones sí que necesitar, entonces el resultado tendrá que ser. ¿Sí? Entonces, mis 2 funciones sí quedan determinadas. La primera para evaluar esta condición y la segunda para evaluar esta. ¿Está? Adicionalmente, ¿qué necesito? Ver que para cada caso, ¿cuántas condiciones hay que evaluar? Para este primer caso, ¿cuántas condiciones hay que evaluar? ¿Cuántas condiciones hay que evaluar? Una sola. ¿Sí? Una sola condición. ¿Necesitará la función sí el apoyo de otras funciones lógicas como I y O? No, porque como solamente va a evaluar una condición, solita puede. Ah, ya. Entonces, no necesita apoyo. La otra función sí, ¿cuántas condiciones va a evaluar? Una sola. Que el importe sea mayor a 5.000. Ok, entonces, ¿necesita ayuda de otras funciones lógicas? No, porque solamente va a evaluar una condición. Ah, ok, entonces, listo, solita. Entonces, tú ya sabes que en la solución, el sí anidado, cada función sí, no va a necesitar la ayuda de otras funciones. ¿Ya? Porque si fuera así, acá lo especificas. Sí, sí necesita, porque va a evaluar múltiples condiciones. Ya, ¿cuál? Función I, función O. Y, listo, colocas ahí. Entonces, de este planteamiento, yo construyo mi solución. Y esa solución que voy a construir es esta. ¿Listo? Es esta. Entonces, mira, ¿cómo comenzamos? En orden. Primero comenzamos por esta parte. Me fijo en la condición. Según la tabla, a partir de qué celda, ¿no? Voy a considerar si se ha ingresado un valor o no. A partir de la celda C18. Entonces, en mi solución, yo agarro y digo, ya, mira, acá te lo he plasmado, pero lo voy a hacer en paralelo.
Yo digo, función sí. Como no necesita ayuda, listo, solito voy a crear mi prueba lógica. Muy bien. Hago referencia así de 18 porque a partir de ahí hacia abajo se van a ingresar o no valores. Entonces, evalúo. Si el valor de esta celda es igual al vacío, es decir, si el valor de esta celda está vacía, ¿no? Y lo comparo con las comillas, abre y cierras comillas, ¿no? Esa es una representación, una forma de representar si una celda está vacía. Entonces, si esta condición se cumple, ¿no? Si el valor de la celda C18 es igual al vacío, ¿qué significa? Que no se ingresó nada, pues la celda está vacía. Ah, ya. Entonces, si la celda está vacía, ¿no? Si no se ingresó un valor, esta condición se ve reflejada en el lenguaje de Excel de esta manera. ¿Qué pasa si esto se cumple? ¿Qué pasa si esto se cumple? ¿Cuál debe ser la respuesta? Sin importe. Ah, ya. Entonces, acá en el segundo parámetro yo coloco el texto, entre comillas, que diga sin importe. Sin importe. Bien, ya está. Entonces, si esto se cumple, quiere decir que no hay importe ingresado. Entonces, el resultado debe ser este. Caso contrario. ¿Qué significaría acá el caso contrario? Que la celda no está vacía. Ah, no está vacía. Ingresaron un valor. Entonces, ya vamos a la segunda función sí, para que esta segunda función sí se encargue de evaluar, se encargue de verificar el valor que se ha ingresado acá. Entonces, esta otra función sí, como te decía, va a evaluar esta otra condición. Va a evaluar si el valor de esta celda es un valor mayor a 5.000, ¿no? Es un valor mayor a 5.000. Fíjate, esta prueba lógica, ¿cuál es? Esta. Pero traducido en el lenguaje de Excel. Ok, y si eso se cumple, entonces, si esto se cumple, ¿cuál es el resultado? El resultado a mostrar será importe suficiente. Muy bien. Ok, eso sí es verdadero. O sea, si esto se cumple, entonces el resultado será este. Caso contrario, ¿qué pasa si no se cumple tampoco esta condición? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que el resultado sea importe insuficiente. Esto como es una cadena de texto, entonces sería importe insuficiente. Listo. Cierro paréntesis y verifico el resultado. Vamos a ver qué me dicen. Corrección. Ya está. Ay, ¿dónde ingresé mi fórmula? Sí, me perdí la fórmula. Vamos a hacer acá otra vez. ¿Listo? Entonces, esa fórmula le he colocado en la parte de abajo. ¿Ah? Si el valor de C18 es igual al vacío, entonces debes ingresar como respuesta sin importe. ¿Listo? Sin importe. Caso contrario, si es falso, llamamos a la segunda función sí, la cual va a evaluar si el valor de esta celda es mayor que 5.000. Si es así, entonces el resultado tendrá que ser importe suficiente. Y si no se cumple esa condición, entonces, ¿qué me queda? El resultado sea importe insuficiente. Listo, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Hay un error. ¿Cuál es el error? A ver. ¿Cuál es el error? A ver, vamos a identificar. ¿Cuál es el error?
Claro, me falta un paréntesis. Me falta un paréntesis, ¿sí? Porque acá estoy cerrando, mira, el paréntesis de la segunda función sí. ¿Pero qué paréntesis me falta cerrar? El del primero. Acepto la corrección, listo. Ya está. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cuál es el resultado que sale acá? Importe insuficiente. ¿Por qué sale este resultado? Analicemos. Hago clic acá arriba y hago mi check. Valor de la celda C18, 2.982 soles. 2.982 es igual al vacío, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces viene y se va acá. En esta parte encuentra otra función sí e ingresa aquí y evalúa la prueba lógica de esta segunda función lógica sí. Y dice, 2.982 es mayor a 5.000. Falso. Ah, entonces viene acá y listo. Imprime este resultado, que es justamente el que estamos viendo. ¿Sí? Acabo de analizar que el resultado entonces de mi fórmula es correcto. Copio hacia abajo y listo. Veo el resultado en cada caso. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, ¿por qué salió sin importe? A ver, analizamos. Valor de la celda C20. Una celda vacía. ¿Sí? ¿Es igual al vacío? Verdadero. Por lo tanto, viene acá e imprime sin importe. Listo, ya no tiene que recorrer el resto porque ya acá encontró la respuesta, ¿no? ¿Por qué acá sale importe suficiente? Veamos. C22, ¿cuánto vale? 9.988. ¿Esto es igual al vacío? Falso. Entonces viene acá. A la segunda función sí. Ingresa a la segunda función sí. Y evalúa. 9.988 es mayor a 5.000. Correcto. Verdadero. Entonces hago clic acá y listo. Imprime ese resultado. ¿Sí? Bien. Hemos hecho un ejercicio base, entonces, en el cual, antes de hacer esta formulita, hemos hecho un planteamiento. ¿Ya? Hemos hecho un planteamiento. Y esta fórmula es el resultado de traducir este planteamiento que está escrito en nuestro lenguaje, ¿no? Al lenguaje de Excel. ¿Ya? Entonces, todo sale de un análisis. Y una vez que tú entiendes cómo resolver algo, simplemente tienes que saber cuál es la sintaxis del programa de Excel para traducir lo que tú planteaste. Te recomiendo que en todos los ejercicios tú te hagas esto, hasta que estés muy familiarizado con la función y puedas hacer este análisis mentalmente. Mientras tanto, papel y lápiz y listo, o pizarrazo. ¿Ok? Y construye la solución. Entonces acá te he dejado la explicación de esa fórmula, ¿no? Paso 1, determinar la primera función sí, sabíamos que eran dos, ¿no? Esta es su prueba lógica. Si esto da verdadero, entonces este es el resultado que está apareciendo, pero si daba esto falso, entonces necesitábamos llamar a la otra función sí. La segunda función sí, que la repetimos acá, evalúa la siguiente condición, y si es verdadero, devuelve un resultado, y si es falso, devuelve otro. ¿Listo? Entonces puedes darte cuenta cómo acá con dos funciones sí se muestran uno de tres posibles resultados. Acaba el primero, acaba el segundo y acaba el tercero. ¿Sí? Uno de tres posibles. Listo. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Listo. Para finalizar. ¿Ya? Para finalizar. Calcular la bonificación. ¿Sí? Calcular la bonificación. O sea, quiere calcular esto. Como el resultado del 15% del sueldo si la categoría es A o B. 13% del sueldo si la categoría es C o D.
7% del sueldo si la categoría es E. Caso contrario, el resultado será 0. Y finalmente, calcular el sueldo neto. Bueno, el sueldo neto, ¿qué es? El resultado de la suma de tu sueldo más tu bonificación. ¿Correcto? Ya. Entonces, para construir la fórmula que resuelva esto, ¿de qué debe salir? De tu análisis. Entonces, similar al caso anterior, ¿ya? Vamos a agarrar y vamos a establecer primero cuáles serían las posibles respuestas. Posibles respuestas. ¿No? ¿Cuáles serán las posibles respuestas? Según el enunciado, a ver, díganme por chat, ¿uno de cuántos posibles resultados se daría? ¿Uno de cuántos? ¿Uno de 2, uno de 3, uno de 4, uno de 5, uno de 6? Porque necesitamos saber eso para tener la seguridad de cuántas funciones sí vamos a trabajar. Joaquín dice 1 de 4, Joseph lo respalda. El resto que dice, a ver. Alex dice 1 de 4, Fernando también 1 de 4. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, 1 de 4. ¿Cuáles serían esas posibles respuestas? Bien, una posible respuesta es que la bonificación sea 15% del sueldo. Vamos a ponerlo ahí entonces, 15% del sueldo. Ojo, esto con tu lenguaje, ¿no es cierto? Ahí todavía no vas a meter nada de Excel. Listo. Esta es una posible respuesta. La otra posible respuesta, ¿cuál es? Que el resultado sea un 13% del sueldo. Esta es la segunda posible respuesta. La tercera es que sea un 7% del sueldo. Esa es la tercera posible respuesta. La cuarta, salga 0. 0. Vamos a centrarlo. Ya está. Entonces, fíjate, tengo en mi análisis que una de 4 posibles respuestas son las que se va a dar. O la bonificación se calcula como el 15% del sueldo, o la bonificación se calcula como el 13% del sueldo, o se calcula como el 7% del sueldo, o simplemente 0. Si es 1 de 4 posibles respuestas, ya sabes tú en la solución cuántas funciones sí entran. ¿Cuántas son? Por chat. ¿Cuántas son? ¿Cuántas funciones sí? 3. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Giovanna. Atentos ahí. Listo. Entonces, una vez que has construido esto, ojo, primero esto, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? Bien, voy a establecer las condiciones que se tienen que dar para que cada uno de esos resultados se dé. ¿Sí? Entonces, ¿qué condición tendrá que darse para que el resultado salga 15% del sueldo? ¿Qué condición? ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice que para que sea el 15% del sueldo, la categoría debe ser A o B. Listo, lo pongo con mis palabras. La categoría tiene que ser A o B. ¿Ya? Si la categoría es A o B, un ratito voy a venir acá, me copio esto. Listo, ejercicio cuadrado. Voy a venir acá. Okay. Entonces, si la categoría es A o B, según el enunciado, la respuesta será 15% de sueldo en la bonificación. Sin embargo, dice, si la categoría es C o D, si la categoría es C o D, categoría, ¿no? ¿Qué pasa si la categoría es C o D? Entonces la respuesta que saldría tendría que ser 13% del sueldo. 13% del sueldo. Muy bien. 13% del sueldo. Y la categoría es E, entonces el resultado sería 7% del sueldo. 7% del sueldo. Caso contrario, sería 0.
Acabo de traducir lo que está en el enunciado en este planteamiento. ¿Sí? Repito, para que salga 15% del sueldo, la condición que se tiene que cumplir es que la categoría sea A o B. Para que salga 13% del sueldo como resultado de la bonificación, el empleador tendría que ser de categoría C o D. Y para que salga 7% del sueldo, tendría que recaer en una categoría E. Si no se cumplen las condiciones anteriores, no va a recibir bonificación. 0. ¿Qué me falta acá? ¿Sí? Listo. Vamos a ver si necesita apoyo. ¿Necesita apoyo? ¿Y de quién? Sabemos que son 3 funciones sí. La primera función sí evaluará esta condición. La segunda función sí evaluará esta condición. Y la tercera función sí evaluará esta. ¿Sí? Evaluará esta. ¿Ok? Bien, entonces. ¿Ya? Entonces. Como acá tiene que evaluarse 2 condiciones, o sea, o bien la categoría es A o bien la categoría es B, la función sí, la primera de ellas, ¿necesitará apoyo? Sí, necesitará apoyo, porque son 2 condiciones. Entonces, sí necesitará apoyo. ¿De quién? ¿De qué función necesitará apoyo? ¿De la función I o de la función O? ¿De qué función? De la función O. Claro, ¿por qué? Porque la función O tiene que ayudarle a determinar si se cumplen una de estas dos. O la categoría es A o la categoría es B. Una de dos. Listo. Entonces acá tiene que entrar la función sí con apoyo de la función O. El segundo caso, también hay 2 condiciones que se tienen que evaluar. Entonces la función I entra a tallar también. ¿Con ayuda de quién? De la función O. Porque tiene que evaluar 2 condiciones. O la categoría es C o la categoría es D. Una de dos. ¿Ya? Y la tercera, ¿necesitará apoyo? ¿Necesitará apoyo? No. ¿Por qué no va a necesitar apoyo? Porque en el tercer caso, la tercera función sí, solamente va a evaluar una condición. Va a evaluar si la categoría E, ¿sí? Se cumple o no. Listo, entonces no necesita apoyo. Ya está. Ya tengo mi planteamiento. Vamos a la solución rápidamente. Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, son 3 sí, construyo el primero. En el orden de acá. Entonces yo parto. Mira, la primer función sí necesita apoyo. Sí, necesita apoyo. ¿De quién? De la función O. Entonces, vengo acá, digo, necesito a O. O, evalúame estas 2 condiciones. ¿Ok? Dice, lánzalas. Muy bien, necesito que tú me evalúes si la categoría que está en esta celda es igual a coma, o si la categoría es igual a B. Listo, necesito función O que tú me evalúes esas 2 condiciones. Entonces la función O trabaja de esta manera. Esto es la traducción de esto. ¿Sí? Ok. Entonces la función O va a evaluar si la categoría es A o la categoría es B. Si se cumple esa condición, ¿cuál es el resultado que hay que mostrar? Si es verdadero. Calcularemos entonces 15% del sueldo, 15% por el sueldo que está en esta celda. ¿Listo? Ya está. Entonces, el primer sí evalúa esta primera condición y si esto se cumple, entonces el resultado es este, 15% del sueldo. Caso contrario, ¿qué pasa si es falso? Ya sabemos que debemos llamar en el tercer parámetro a otra función sí, la cual va a tener sus propios parámetros. Listo, la segunda función sí, ¿qué evalúa? Esto de acá. ¿Necesitará ayuda? Sí. Otra vez de la función O. Listo, entonces llama a la función O y la función O evalúa si el valor de la categoría
es igual a C o si el valor de la categoría es igual a D. Listo. Cierra paréntesis. Aquí está entonces mi segunda prueba lógica. Esto es la traducción de esto. Si esto es verdadero, entonces, ¿qué se da acá como resultado? Debe multiplicar el 13% de ¿quién? Del sueldo. 13% por el sueldo que tiene F46. Listo. Entonces, si esta segunda condición se cumple, el resultado debe ser este. Correcto. Ahí está. Caso contrario, si es falso, ¿qué hago? Ok, no se cumplió la primera condición, no se cumplió la segunda, me toca evaluar la que sigue. Llamo a la tercera función. ¿Sí? La tercera función sí, ¿necesitará apoyo? No, porque es una sola condición, entonces solita la hace. Entonces dice, voy a evaluar si el valor de la categoría es igual a B. Es igual a E. Listo. Ahí está mi prueba lógica para el tercer sí. Esto es esto. Si esto es verdadero, ¿cuál es el resultado que debe mostrar? Si es verdadero, que calcule el 7% de quién. El 7% de el sueldo. 7% por el sueldo que está acá. Caso contrario, no se cumple esta condición, no se cumple, es falso. Entonces, ¿qué debe ir? Como ya no hay más condiciones que evaluar, no hay más sí que anidar, ¿qué me queda? Que el resultado sea 0. Listo, 0. Y acá viene, cierro paréntesis del último sí, el tercero. Cierro paréntesis del segundo sí y cierro paréntesis del primer sí. Presiono Enter y listo. A ver, ¿por qué sale 135? Analicemos. Clic acá. Primer sí, prueba lógica. E46, ¿cuánto vale? A. A es igual a A, verdadero. A es igual a B, falso. Resultado final de O, cuando este es verdadero y este es falso. Resultado final, verdadero. Por lo tanto, viene acá y multiplica 15% por 900. Ya está. Y la respuesta es esta, 135. ¿Sí? Copiamos hacia los demás y listo. ¿No? Fíjate, vamos a hacer a propósito que salga 0. Mira, vamos a hacer que este salga 0. Le vamos a poner categoría, a ver, Z. ¿Por qué salió 0 acá? A ver, analizas. ¿Cuánto vale E47? Z. Z es igual a A, falso. Z es igual a B, falso. Resultado final de la función O cuando los dos son falsos, falso. Entonces, ¿a dónde va? A su tercer parámetro, que es todo esto. Por el lado izquierdo entra y evalúa el segundo sí. El segundo sí tiene esta prueba lógica. Z es igual a C, falso. Z es igual a D, falso. Resultado final de este O, falso. Entonces viene acá a su tercer parámetro, que es todo esto, y encuentra a la tercera función sí. Esa función sí evalúa y determina Z es igual a E, falso. Entonces viene acá y listo. Imprime 0. Claro. ¿Ok? Muy bien. Hemos hecho en esta fórmula entonces la traducción del planteamiento que hicimos en esta parte, pero en el lenguaje de Excel. Sueldo neto no es más que sumar el sueldo más la bonificación y listo. Resuelto el ejercicio. ¿Ok? Muy bien. La importancia entonces en todos los ejercicios, para que no demores mucho, de hacer un planteamiento. De este planteamiento ha salido, ¿no? En base a las posibles respuestas, cuántas funciones sí necesitas, para cada función sí, qué condición o condiciones va a tener que evaluar, y de acuerdo a ello, determinar si va a necesitar la ayuda de una función adicional, ¿no? O no. Y si va a ayudar, si va a necesitar ayuda de otra función, ¿de cuál?
¿De la función o de la función y? De acuerdo a esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Aquí alguna consulta? No. Listo, entonces, ¿qué te queda a ti? Hacer este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es bien completo. Combina todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Lee, por favor, detenidamente antes de meterte a resolver. Mira la información que tienes en esta tabla, en esta otra, y procede a calcular cada uno de estos requerimientos. ¿Listo? Tienes que recordar varias cosas de Excel básico, ¿ya? Sobre todo cuando trabajes con estos datos adicionales. ¿Listo? Recuerda, en una fórmula, si el valor está en una celda, no ingreso el valor, sino ingreso la referencia de celda donde esté el valor. ¿Ya? Ese es un tip, no te vas a olvidar. ¿Ok? En algunos casos será un sí simple, en otros casos será un sí anidado, en una parte del sí anidado, de repente la función no necesita apoyo, en otros sí, listo, es una mezcla de todo. Y al final, ¿no? Al final, el resultado, ¿no? Que es el sueldo, no te lo pide en soles, sino te pide que se exprese en dólares, ¿sí? Se exprese en dólares, ¿no? Y factor de conversión ahí, que hay que meterle en la fórmula de acá. ¿Listo? Un ejercicio muy, muy bueno que los va a hacer pensar, pero por favor, no te metas a hacer la fórmula de frente si no hace el planteamiento similar a lo que has visto en los ejercicios. Con esto terminas, lo presentas al Drive, ¿no? Que ya les he compartido, y de ahí te metes a hacer la práctica número 2. ¿Ya? Primer ejercicio, sencillo. Segundo ejercicio, nivel medio, allá como para calentar. Siempre revisa los resultados que van saliendo, haz la verificación en la fórmula si corresponde o no, ¿ya? Y aquí el plato fuerte, ¿ya? Acá es el plato fuerte, tiene que salir todo, ¿ok? Yo considero que si tú logras entender la solución de este ejercicio, no hay otro que se te pueda presentar que no sepas cómo resolver. Acá hay un truquito adicional, o sea, está en base a lo que hemos visto, ¿no? Mantener el planteamiento, reitero, haz el planteamiento para que sepas cómo construir la solución, ¿sí? Pero acá de repente vas a llegar hasta cierta parte y de ahí ni para atrás ni para adelante. Regresa al planteamiento, analiza y fíjate cómo puedes tú replantear eso, ¿ya? Acá en los ejercicios que hemos visto en el planteamiento, ya para darte un tip final, construimos en base a un orden que te da el enunciado, ¿cierto? Y cuando aplicamos las funciones sí, aplicamos las funciones sí en orden. O sea, primero esta, luego la que sigue, luego la que sigue. Pero no siempre es así. ¿Cómo? ¿Ya? Ok, tienes tu planteamiento. Y cuando implementes, si al hacerlo en orden, o sea, primer sí, segundo sí, tercer sí, el resultado no sale para todos los casos, entonces, ¿qué haces? Aplica la inversa. ¿Sí? Comienza el último y en sentido inverso llega hasta el primer posible resultado. ¿Sí? O sea, al revés. Entonces, lo replanteas así, al revés. Y así sí va a salir. Ese es el truco. ¿Ya? Bueno, ya te lo di, el asunto está a ti, que hagas, ya, y una vez que te salga, vas a sentir la satisfacción. No te sale, apóyate en el grupo. ¿Ya? Apóyate en el grupo, revisa cómo están haciendo los demás, etc. Listo. ¿Algún comentario final ya para terminar la clase? ¿No han tenido problemas? Correcto, por favor, necesito que esto me lo solucionen a la brevedad posible, ya, sobre todo con los alumnos que no estuvieron de repente en las primeras sesiones, ¿no? Revisar esto, verificar el enlace de cada uno, verificar lo que he mandado por el grupo,
que todo esté funcionando correctamente. No me digas, por favor, a última hora que te pasó algo, etcétera, etcétera. Las indicaciones que te di ayer, por favor, sobre todo, que esté todo sin problemas. Y respetar. Creo que hoy día va a ser la última vez que yo admita, ya, que yo admita a alguien en la sala que no está registrado con el correo que dejó en su matrícula. ¿Ya? Porque para algo te inscribes con un correo. ¿Listo? Si surge el caso, como el de su compañero y ahora el de su compañera, ya sabes cómo ubicarme. Mis datos personales están en la página. Me escribes y me indicas. ¿Sabes qué? Me voy a trabajar con este correo y ya no con el otro. Listo, para yo hacer esa modificación. ¿Ya? Para yo hacer esa modificación. ¿Listo? Cualquier otra consulta adicional. La ventaja de crear el canal de YouTube donde voy a colgar los videos también hace que ustedes puedan ahí interactuar, ¿no? O si no lo haces por el grupo, puedes interactuar ahí acerca de algunos ejercicios, dejas algún comentario o tienes una consulta, la promueves. No necesariamente yo tengo que responder esa consulta, la puede hacer cualquiera de todos ustedes. Puede proporcionar un enlace de repente a otra ubicación en el cual hay información interesante o complementaria. Es decir, el asunto es retroalimentarse. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ok. Nos vemos entonces ya hasta el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Funciones de búsqueda. Funciones de búsqueda. ¿Ya? Nuevamente, la entrega de trabajos, ya sea de tareas o de prácticas, la fecha límite es un día antes del examen. ¿Ya? Un día antes del examen. ¿Listo? Conforme lo tienes hecho, lo presentas. Les recuerdo, solamente me presentas los ejercicios que te consta saber cómo explicarlos. No me presentes ejercicios que no tienes ni idea cómo explicar la solución, porque si te toca exponer y lo haces mal, automáticamente quedas fuera del curso. ¿Listo? ¿Ya? Por favor. Ya, reitero eso por última vez. Y no te olvides la sintaxis del nombre de los archivos. Muy bien. Listo. Hasta mañana entonces. Pasen buena noche. Apenas está el archivo, si te has suscrito al canal, te va a llegar la notificación. ¿Ya? Bye, bye. Hasta mañana con todos.